Era finales de octubre de 2017 y el aire en el campo de Ohio estaba cargado con el aroma de hojas húmedas y tierra. Mis amigos Richard, Donna, Ethan, Andrea y yo, los 5 con 17 años, estábamos aburridos. Cursábamos el último año en Lincoln High School y la rutina de nuestro pueblito nos asfixiaba. Faltaba una semana para Halloween y buscábamos algo que diera emoción a nuestro fin de semana. Entonces, Richard propuso colarse en el campo de calabazas de David después de hora. Ese terreno, a unos 10 millas del pueblo, era famoso durante el día para las familias y tours en heno, pero de noche era cerrado, desolado y verdaderamente aterrador. Nos reunimos a las 9 de la noche. La neblina nos envolvía, oscureciendo el camino a apenas unos metros. Yo conducía mi Ford con Ethan en el asiento del copiloto y los demás atrás. Estacionamos lejos, por un camino de tierra para que nadie nos viera. Equipados con linternas, cuchillos de bolsillo para tallar las calabazas y una mochila con snacks, caminamos hacia el campo. El lugar estaba en silencio absoluto. La niebla amortiguaba todo sonido, haciendo que el mundo se sintiera pequeño y pesado. La cerca estaba asegurada con un candado, pero Richard halló una sección baja por donde trepamos uno a uno. Mi corazón latía rápido, no por miedo aún, sino por la adrenalina de la travesura. Ante nosotros, las filas de calabazas brillaban tenuemente bajo la luna, apenas visibles tras la niebla. A unos 15 metros, un espantapájaros en un poste, vestido con overoles raídos y un saco de arpillera como cabeza con ojos pintados, negro profundo sin mirada. Parecía inofensivo, solo un disfraz para ahuyentar cuervos. Comenzamos a recolectar calabazas no muy grandes. Yo encontré una redonda del tamaño de un balón y la llevé a un claro. Ethan sacó su cuchillo y empezó a tallar. Andrea se burló y Richard lanzó semillas de calabaza a ella. Nos divertíamos bajo la luna, liberados del estrés, pero mis ojos no dejaban el espantapájaros. La niebla engañaba, pero algo no cuadraba. Parecía más cercano. De repente Andrea se congeló con el cuchillo suspendido sobre la calabaza y preguntó si alguien había visto algo. Richard se burló pero nervioso. Ethan apuntó una linterna al espantapájaros que ahora parecía menos estático. El saco movía la cabeza. Lejanos, sus ojos se entrecerraban como vivos. Intenté calmar el ambiente y seguí con mi tallado, pero al sacar las entrañas de la calabaza, sentí algo duro. Al iluminarlo, vi un diente humano, amarillento y con sangre seca. Temeroso, levanté la voz y mostré el diente. Ethan gritó al hallar algo también, una uña rota con piel adherida. El aire se volvió más denso y la niebla nos envolvió como una criatura viva. Richard intentó minimizar, sugiriendo que era una broma cruel del granjero local, pero Andrea no quiso creerlo. Volví a mirar al espantapájaros y su silueta era más nítida, más cercana, aproximadamente a 10 metros. La cabeza estaba ligeramente ladeada, como observándonos. Donna me agarró del brazo justo cuando vi que parpadeaba, que sus ojos negros realmente se movían. Ethan clamó que paráramos. La linterna iluminó su rostro burlaposo y parecía animado. Andrea fue la primera en levantarse, asustada y decidida a irse. Acordamos salir evitando correr. La niebla reducía la visibilidad a unos pocos metros y las linternas apenas rompían la densa bruma. Cada pocos pasos miraba hacia atrás. El espantapájaros era una silueta que se acercaba lentamente, con contornos más definidos y ojos húmedos y vivos. Un sonido áspero, como respiración a través de tela, vino del espantapájaros y nos paralizó. Buscamos con las linternas. Silencio lleno de tensión. Entonces Richard gritó, tirado en el suelo. Su linterna rodó lejos. Algo le sujetó la pierna. Ethan no lo creyó, pero su voz temblaba. Apuntó hacia la niebla y por un instante vimos que el espantapájaros se había bajado de su poste. No era un disfraz ni un maniquí, sino algo vivo y horrendo, con movimientos y boca debajo de la máscara. Grité que corriéramos y salimos disparados hacia la cerca, tropezando entre calabazas y enredaderas. Los pasos pesados y desiguales nos seguían, arrastrando un ruido seco. Mi linterna captó visiones breves del ser, overoles rotos, saco con ojos no pintados, sino reales y vidriosos. Salté la cerca, seguido por Donna y Ethan. Andrea luchaba con un poste que le atrapaba la chaqueta, mientras Richard era arrastrado por una mano con guante,
tratando de liberarse con patadas y gritos. Ethan lo tomó del brazo y lo ayudó a subir. Todos caímos al suelo del otro lado y no miramos atrás, corriendo hasta el coche. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Al arrancar, vi en el retrovisor algo en el borde del campo, pero la niebla impedía verlo claramente. Andrea lloraba silenciosa, Richard tenía moretones y dolor en el tobillo, y Donna solo repetía, «No era un espantapájaros, no lo era». Llegamos a casa de Ethan, donde su padre es policía. Contamos todo. Él parecía dudar, pero confirmó que haría un reporte. Al día siguiente, la policía fue al campo y no encontró ni un espantapájaros ni restos humanos. La niebla todavía cubría todo. Dieron nuestra historia por un producto de la imaginación adolescente. Pero el padre de Ethan me mostró otra cosa. Hallaron que el dueño, Harold David, no aparecía hace semanas. Vecinos decían que se comportaba extraño, hablaba solo y se pasaba las noches en el campo. La policía encontró su casa vacía, con pilas de sacos de arpillera y ropa vieja en el sótano. En el granero, escondidos bajo una lona, había herramientas y cuchillos que parecían usados para arrancar dientes y uñas. Nunca lo encontraron. La verdad era que esa criatura del campo no era solo un espantapájaros, sino Harold, o lo que se había vuelto, loco y obsesionado, protegiendo su parcela con esos horribles trofeos de sus víctimas. Nunca volvimos al campo de calabazas de David. Halloween pasó sin celebrar. Si esta historia hizo que tu piel se erizara, suscríbete a Señor Pesadillas, activa la campanita y comparte esta advertencia para que otros reconozcan el verdadero terror escondido en lo cotidiano. En ocasiones, la pesadilla acecha entre sombras familiares y objetos aparentemente inocentes. Mantente alerta.
Me encanta el otoño. Siempre me ha encantado. No es solo una cosa, es todo el conjunto. El aire en Houston pierde la humedad espesa y pegajosa del verano y se vuelve fresco por la mañana, el aroma de hojas que se pudren y el sonido que hacen al pisarlas en la acera. Es la excusa perfecta para usar sudaderas y tomar café demasiado caliente. Para mí, el punto culminante de todo esto es Halloween. Mi compañero de apartamento, Calvin, y yo nos involucramos completamente en la celebración. No somos niños. Estamos en nuestros veintitantos, con trabajos que pagamos el alquiler, no siguiendo pasiones, pero Halloween es nuestra pasión. Desde el 1 de octubre, sacamos las cajas grandes de plástico del armario del pasillo. Tenemos telarañas falsas, esqueletos de plástico, luces naranjas y moradas y una colección de decoraciones absurdas y a veces realmente espeluznantes que hemos acumulado con los años. Nuestro apartamento se convierte en un tributo a la temporada. Aquel año en particular, una tarde de sábado, transformamos nuestro apartamento de 2 habitaciones en una casa embrujada. Colgamos telarañas, pusimos un esqueleto leyendo un periódico en el inodoro y colgamos a una bruja riendo del ventilador del techo. Era divertido, una tradición que hacía el lugar sentir como en casa. Estábamos especialmente orgullosos de la decoración del porche, con calabazas talladas y un fantasma activado por movimiento que gemía cada vez que llegaba el cartero. La vida era normal. Trabajábamos, llegábamos a casa, veíamos televisión, nos quejábamos de las cuentas y esperábamos el fin de semana. Es el confort de esa rutina lo que uno no aprecia hasta que desaparece. Aquella noche de martes a mediados de octubre, me quedé despierto hasta tarde viendo un documental aburrido sobre la vida marina. Calvin ya había ido a la cama temprano. Tenía un turno temprano en el restaurante que gestionaba. Apagué la televisión a la 1:00 a.m. Me lavé los dientes y me acosté. Normalmente duermo profundamente, pero a veces, sin razón, despierto de repente. Aquella noche desperté. Miré el teléfono. 3:07 a.m. La hora bruja, como dicen. Sentí la urgencia familiar de ir al baño. Me levanté y vislumbré un poco de luz del exterior filtrándose por la puerta entreabierta del dormitorio. Sin encender las luces, me moví por el apartamento al pasillo corto, con mi habitación a la derecha y la de Calvin a la izquierda. Frente a mí, a la entrada de la sala, vi una figura alta y completamente inmóvil. Vestía ropa oscura, probablemente un hoodie negro y jeans, pero lo que me llamó la atención fue la cara, cubierta por una máscara barata y plástica de Halloween, sin rasgos específicos. Un rostro genérico de monstruo con una boca vacía y 2 orificios negros como ojos. Mi corazón dio un salto. La primera y única idea fue que era Calvin. Seguro había comprado esa máscara tras el trabajo para asustarme y la dejó en el pasillo esperando que me levantase. Esperé medio dormido, esperando que saltara o que él saliera, pero no se movió ni un centímetro. Era una estatua silenciosa en la oscuridad. Lo llamé, pero la respuesta fue el silencio. Lo miré 10 segundos más. Los ojos de plástico absorbían la luz y parecían pozos oscuros y profundos. Era espeluznante. Había superado las bromas de años anteriores. Sonreí irónicamente, cansado y listo para acostarme. Caminé de regreso, dándole un golpecito en la cabeza con la mano. Sentí el plástico frío y liso. Lo felicité por la broma y cerré la puerta de mi habitación, acurrucándome para dormir. A la mañana siguiente, me desperté a las 7:30, soleado y con la vida normal tratando de borrar el recuerdo. Salí al pasillo y esperé ver la decoración, pero no estaba. Pensé que Calvin la habría movido antes de salir. En la cocina, una nota suya me recordó que la leche se había acabado. El día transcurrió normal. Al regresar de la oficina con leche, vi el carro de Calvin y lo encontré en el sofá con el teléfono. Comenté la broma y él se mostró confundido. ¿Qué cosa en el pasillo? ¿La estatua? ¿El tipo con máscara? Le recordé que la vi cuando me levanté y sostuve que él la había dejado como broma. Él negó todo y dijo que la vio en la sala a las 11 de la noche, no en el pasillo. Nos miramos largo rato. El silencio se volvió pesado. Nos dimos cuenta de algo terrible. Ambos veían la figura, pero en lugares diferentes, sin que ninguno la moviera. ¿Quién era entonces? ¿Y cómo se movía de la sala al pasillo? La única explicación era que no era una estatua, sino una persona real que estuvo en el apartamento todo el tiempo. Quien sea que fuera,
Estuvo parado en la sala horas y luego se movió al pasillo para observarnos en la oscuridad. ¿Qué esperaba? ¿Qué buscaba? Pensé en cómo le pasé junto y hasta le di un golpecito. Un nauseabundo escalofrío me recorrió. «Chequeemos las puertas», dijo Calvin, y revisamos corriendo. Todas estaban cerradas. Nada fuera de lugar, intacto. No faltaba nada. No entendíamos qué buscaba alguien que entró solo para estar parado. Me mudé al pequeño pueblo de Ashbrook a finales de septiembre, buscando un nuevo comienzo después de un año difícil. Había perdido mi trabajo, el alquiler subía y necesitaba un cambio de ritmo. Ashbrook era tranquilo, con una sola calle principal, un pequeño restaurante, una gasolinera y algunas tiendas que cerraban temprano. La gente se saludaba al pasar, aunque no te conocieran. Alquilé una habitación sobre una ferretería llamada Maple Street. El dueño, un hombre mayor llamado Bill, me ofreció un descuento si ayudaba en la tienda. Mis días eran lentos pero en paz. Café en el porche, trenes a lo lejos y paseos sin rumbo. Pronto noté que en octubre la gente hablaba del Ashbrook Bonfire, una tradición donde jóvenes iban a los bosques, más allá de la antigua torre de agua, y encendían una hoguera gigante para contar historias y pasar la noche. No era evento oficial, sino cuento de generaciones. Una semana antes de Halloween, mientras ayudaba a Bill, llegó un hombre joven, Derek, de unos 20 años, con camisa de franela marrón y botas sucias. Estaba de regreso tras años fuera. Hablamos del pueblo y me invitó a la fogata ese fin de semana. Está más allá de la torre, sigue el camino de tierra. No te la puedes perder. Su invitación fue sincera y acogedora, así que decidí ir. La noche era más oscura de lo esperado, menos luces y árboles que parecían muros en ambos lados. Tras unos 15 minutos, la luz de la hoguera y unos camiones aparcados aparecieron. Tomé una chaqueta y bajé la pendiente hacia la música y risas que crecían hasta el claro rodeado de árboles que escondían la luna. La fogata, enorme, ardía con palets y troncos viejos, lanzando chispas al cielo. Había unas 20-30 personas charlando, bebiendo y tomando fotos. Derek me saludó y me dio un vaso rojo, señalando que era el evento grande del año. La gente era amigable y preguntaba de dónde venía, qué hacía en el pueblo y qué pensaba de la vida tranquila. Algunos bailaban al lado del fuego, otros descansaban en cajas o troncos y unos viejos preparaban hamburguesas. Luego de una hora, la música bajó y todos se juntaron en círculo para contar historias de miedo locales. El cementerio, un puente encantado, un hombre desaparecido cerca del lago. La mayoría eran más cómicas que terroríficas. Entonces Derek se puso serio y anunció una leyenda local. Explicó que quemar madera de espino era mala suerte porque llamaba a algo llamado el vigilante. No aparece si la madera no arde lo suficiente caliente. Algunos rieron, otros hicieron bromas. Derek continuó que este vigilante se acerca cuando no prestas atención, camina en el borde de la luz del fuego, puede mostrarse como sombra o imitar tu voz. Su voz calmada hacía la historia aún más inquietante. Cuando terminó, alguien bromeó sobre no echar espino al fuego sin saber cómo es, a lo que Derek respondió con una sonrisa: «Lo descubriremos». Volvieron las charlas y la música. Recuerdo sentir un olor amargo, diferente al de roble o pino, un aroma agudo a madera verde quemándose. Vi a Derek arrojar una rama espinosa y gruesa que encontró en el camino. 20 minutos después, cosas extrañas empezaron a suceder. Primero pensé que era el viento, pero el sonido venía entre los árboles. Una voz suave que repetía una frase que no podía entender. Una chica preguntó si alguien la escuchaba. El bosque quedó en silencio, y luego la voz se repitió, clara y distante: «No quemes eso». La gente dejó de reírse y se puso nerviosa. Alguien gritó que sabía que había alguien ahí y que pararan. El fuego estalló enviando calor, y entonces apareció una figura a la sombra entre los árboles. Vestía chaqueta con capucha, rostro oculto y estaba inmóvil. Solo su contorno era visible con la luz titular. Nadie se acercó. Alguien preguntó quién era, y la voz en el bosque repitió: «¿Quién diablos es ese?», imitándolo. Hubo miedo, y alguien lanzó una lata hacia la figura, que desapareció en la oscuridad. No reaccionó a ningún ataque. De repente,
La figura dio un paso lento, como si circundara el claro. Una chica empezó a llorar. Alguien encendió su linterna, solo iluminando árboles. Entonces alguien dijo que se fueran rápido. La gente comenzó a ir hacia sus vehículos. El ambiente cambió en segundos, de fiesta a pánico. Cuando llegaron a sus camionetas, varios intentaron arrancar, pero ninguna encendía. Una chica gritó que sus llantas estaban pinchadas. Revisamos y todas las llantas tenían cortes limpios. Nadie contestaba quién lo había hecho. Desde los árboles llegó un cántico lento, bajo y rítmico, como voces con murmullos sincronizados. Vino de todos lados. Una chica sacó su teléfono para llamar a la policía con la dirección. Dijo que estaban siendo molestados en los bosques junto a la torre de agua. Esperamos 30 minutos que parecieron eternos, mientras el cántico crecía y paraba de golpe. Un hombre levantó una barra de metal como arma, diciendo que si salían no correría. Nadie respondió. Al rato se escucharon ramas romperse y figuras con capuchas se ocultaron. La chica gritó que retrocedieran y estuvieron juntos en el centro cerca del fuego con luz. Vi a Derek observando tranquilo, sin miedo. Lo llamé para preguntarle qué pasaba, pero no contestó. Se volvió y desapareció en el bosque. El cántico creció. Supe que no huía, que se unía a ellos. Por media hora más permanecimos vigilantes, temiendo el mínimo ruido. Vimos luces que no eran nuestras. Cuando llegó la policía, la sensación de alivio fue enorme. El vehículo iluminó el bosque y la sirena dio la seguridad que nos faltaba. 2 oficiales con linternas nos preguntaron qué ocurrió. Contamos lo mejor que pudimos. Gente en el bosque, voces cantando, llantas destruidas. Revisaron vehículos y confirmaron los cortes. No vieron a nadie al principio, pero uno halló huellas y las siguieron en un sendero casi oculto tras hojas. Después de unos 200 metros, se detuvieron al ver una luz en un claro con una cabaña vieja. Un tenue resplandor parpadeaba dentro. Con las armas desenfundadas gritaron que salieran con las manos arriba, sin respuesta. Entraron y vieron sombras y voces bajas. Sacaron a 2 hombres con capuchas esposados. Uno era Derek, que no opuso resistencia y no movía la mirada. En el sótano encontraron una trampilla con una escalera. Bajaron y hallaron otros 3 hombres vestidas igual, con rostros cubiertos. Había una pila pequeña de carteras robadas, teléfonos y llaves. Planeaban el robo y tal vez algo peor. Un policía nos dijo que tuvimos suerte de que alguien llamara justo a tiempo. No olvidaré la imagen de la chica abrazando a su amiga, llorando callada. Algunos quedaron paralizados mirando a Derek con ojos fríos y sin emoción. Al amanecer recogieron los vehículos y tomaron declaraciones. Dijeron que los hombres se habían escondido días ahí, planificando atacar porque era remoto y fácil de aislar. Volví con un oficial y el camino desde el bosque parecía diferente, menos misterioso, pero aún inquietante. Desde el porche de mi habitación sobre la ferretería, aún olía el humo de la fogata en mi ropa y veía esa figura de capucha al borde del fuego, inmóvil. Desde entonces evito los bosques por la noche. Si este relato te hizo sentir el frío de la noche y la amenaza invisible, suscríbete a Señor Pesadillas, activa la campanita y comparte la advertencia, porque a veces el verdadero peligro se oculta en el humo y el susurro del bosque.